Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana vamos a hablar de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos a comenzar con nuestra compañera Ketty Garat y ya saben, con esa serie de exclusivas que ha venido publicando esta semana en The Objective sobre los inicios de Pedro Sánchez, desde el Peugeot con el que supuestamente recorrió España, que finalmente era un Mercedes, hasta el comité ese famoso. Habrán visto los vídeos, veremos también aquí algún extracto de ellos, pero toca hablar también esta semana de la Kitchen, porque esta semana han declarado en la Audiencia Nacional la plana mayor del Partido Popular de hace 13 años. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Zoido y por supuesto también José Luis Bárcenas. Vamos a hablar enseguida de estos asuntos con Enrique Recio y con Antonio Rodríguez, que han estado siguiendo todas estas declaraciones. Y también vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Mestre sobre el crecimiento, el aumento del patrimonio de Bono en Marruecos. No se lo pueden perder, porque además también vamos a hablar con Adrián Ortega de Deportes. Arrancamos ya. Pues señores, estoy muy contenta porque ya lo tengo aquí conmigo, ya tengo aquí todos los hombres de Sánchez, cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia, y tengo, como no, a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, enhorabuena por este pedazo de libro. Es bonito, ¿eh? Es muy bonito, los dejo aquí para que lo vean todos ustedes. No lo pueden comprar todavía, pero bueno, comunica a los oyentes y lectores, si no lo saben ya, que yo creo que algunos ya están apuntando cómo comprarlo y ya se han apuntado en la lista de espera. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo lo vamos a poder comprar? El miércoles 29 de abril es cuando sale formalmente a la venta, ahora está en preventa. Y bueno, pues muy emocionante, primero porque bueno, hemos diseñado una bonita campaña prepromocional aquí en The Objective, en la que estamos soltando contenido, pues yo creo que muy relevante, que aparece precisamente en el libro. Y segundo, porque yo la verdad que tengo muchísimas ganas de que lo leáis, de que lo lean nuestros lectores, nuestros oyentes y telespectadores, porque es un homenaje a este periódico, es un homenaje a The Objective, al trabajo que se ha hecho aquí, a la historia de este periódico, que es una historia Totalmente grandiosa, es una historia épica. Y bueno, es un canto de amor al periodismo en estado puro y al periodismo, bueno, no en tiempos de bonanza precisamente, sino en tiempos de escarnio público. Podemos decir que es como empezó la historia de este periódico, y yo creo que poco a poco pues esto es un acto de, bueno, pues de reconciliación, de renovación de los votos periodísticos, que eso nunca nos ha faltado. Y de la tuya personal. Y aquí hay Sí, mucho trabajo de muchísimo. nuestra incansable compañera Ketty Garat, lo saben ustedes. Años de mucha investigación, años de aguantar mucha presión, de aguantar mucha injusticia por parte de quizá, porque de la política y de los políticos, pues los periodistas estamos acostumbrados a que no les guste o les pueda no gustar la información, sobre todo si es algo que a ellos les afecta, aunque nuestro trabajo es contar la verdad, pero quizá puede doler más cuando llega de compañeros de profesión que la verdad que estaba fuera de lugar, y que el tiempo que pues ha puesto a cada uno en su sitio. Y bueno, pues las fotos de aquí de cada uno de los hombres de Pedro Sánchez, ya saben ustedes dónde está cada uno y dónde puede estar en el futuro más lejano, y dónde está aquí nuestra compañera Ketty Garat. Yo digo en el libro que el tiempo no pone las cosas en su sitio, que lo hacemos las personas. Totalmente. Y yo creo que, bueno, yo soy muy... me he repetido esa frase constantemente estos últimos 4 años, y creo que al final, bueno, pues se recoge lo que uno siembra, y nosotros hemos sembrado mucho. Y me parece que, ya lo he dicho antes, ¿no? Creo, fíjate, se habla mucho de la cloaca mediática, se habla también de los ataques de los compañeros. No es de lo que más se habla, porque en realidad lo que se pone en primera línea es el qué. Es esa primera W que nos enseñan en las facultades de periodismo, los hechos, la historia. Y yo creo que los hechos son apabullantes, espectaculares. Se hace un recorrido que permite hilvanar precisamente todas las tramas superpuestas de la trama de corrupción que afecta al Gobierno y al Partido Socialista, pero además también hay contenido exclusivo, material inédito de muchísima relevancia, que yo creo que va a sorprender, que va a dar que hablar, y hay incluso reflexiones también sobre el periodismo y sobre cuál es o debe de ser nuestro papel como periodistas. Con lo cual, bueno, pues la verdad que humildemente yo creo que tiene, bueno, desde luego tiene contenido
como para generar debate, que también es una misión del Y periodismo. nervios también en algunos. Sí, Nervios muchos. bastantes. Bueno, a juzgar cómo hemos empezado, los nervios están circunscritos básicamente en el Palacio de la Moncloa y en el Partido Socialista en la calle Ferraz, porque es verdad que yo creo que nadie se esperaba esas dos cosas que básicamente atacan al germen, a los mitos fundacionales del sanchismo desde su origen y desde hace 10 años. Yo estoy muy orgullosa concretamente del último material que hemos aportado. Por supuesto, el Mercedes que quiso ser Peyot es una gran historia con la que comienza el libro, el capítulo número 1 que hemos empezado y que hemos prepublicado en The Objective, pero estoy más orgullosa, si cabe, de esos vídeos, que yo creo que, como en tantas otras cosas de este periódico, han permitido aportar imágenes para la historia de España. Totalmente. Esas imágenes... Porque se había hablado mucho de ese momento, yo recuerdo perfectamente, compañera, esos meses en los que tú seguías la información del Partido Socialista, aguerrida compañera periodista, siempre con los nervios a flor de piel de esos momentos muy tensos que se vivieron y que se han visto ahora en los vídeos, pero claro, es que eso siempre era privado dentro de los partidos y hasta ahora, que con estos vídeos en exclusiva que has publicado esta semana, pues se ha arrojado esa luz de lágrimas de una Susana Díaz pues totalmente desbordada, decepcionada con la situación, Soraya Rodríguez también saliendo desconsolada de ese socialismo partido totalmente en dos. Es un desgarro absoluto. Recordabas precisamente esos tiempos en los que nosotros estábamos en otro medio de comunicación, en Libertad Digital y en Radio, y es verdad que fue absolutamente descorazonador seguirlo desde las puertas del Partido Socialista porque no nos dejaban entrar. Recuerdo que estuvimos allí afincados 14 horas. Fue un comité federal extensísimo. A las 9 de la mañana ya estábamos ahí plantados y terminamos como a las 12 de la noche. El comité en sí, la reunión duró algo menos, más luego la votación de la comisión gestora, y muchos de las personas que estaban incluso allí dentro no se enteraban de todo porque era inabarcable. Internamente los trabajadores del partido, desde los despachos, por ejemplo, habían ordenado desde la dirección cortar el canal interno, con lo cual esa señal interna del Partido Socialista, que es la que nosotros mostramos, con el contenido que nosotros mostramos, no les llegaba a los despachos, por ejemplo, de las personas que trabajaban allí. Solo tenían acceso los que estaban dentro de la sala Ramón Rubial, que eran los 253 miembros natos del Comité Federal, más algunos trabajadores de actos públicos a los que vemos, por ejemplo, portando la urna, entrando, saliendo o llevando papeletas. Y esto es importante porque, fíjate, desde que Pedro Sánchez dimite ese día, hay imágenes que no ha visto Pedro Sánchez. Hay contenido inédito que iremos mostrando en los próximos días que no ha visto él porque él ya abandona la sala y desaparece. Es cuando él sube a la primera planta, primero a la cuarta, a la planta noble, a prepararse en su despacho y luego baja a la primera, que es donde nos dejan entrar a los periodistas en torno a las 11 de la noche, casi 12 de la noche, para asistir a la rueda de prensa, que no fue rueda de prensa, fue declaración sin preguntas, la primera de tantas, para despedirse, ¿no? Al inicio de cómo iba a ser. Para despedirse de la prensa, para despedirse del partido y para, marcharse 7 meses antes de ganar luego posteriormente las primarias. Con lo cual, ese material inédito, decías tú, claro, hemos visto las lágrimas de Soraya Rodríguez. Soraya Rodríguez decía estas últimas horas que estas imágenes se han guardado como si fueran el Santo Grial, y es verdad. Ha sido muy difícil conseguir este material, estos vídeos inéditos y exclusivos, porque es verdad que había una orden expresa de que esto no viera nunca la luz. ¿El por qué? Lo encontramos viendo las imágenes, porque es de tal bochorno, de tal gravedad, de tal importancia, de tal impacto este contenido, que no me extraña, desde luego, que fuera un material absolutamente custodiado bajo 7 llaves en el más profundo del último de los océanos, que es lo que yo creo que ha ocurrido durante tanto tiempo. Y te diré que hay, ahora mismo una especie de cacería, de caza de brujas para encontrar a los topos que pueden haber entregado este material al que no mucha gente tenía acceso.
Vamos, bueno, no creo ya que haya muchas personas o oyentes, por lo menos nuestros y lectores, que no hayan visto el vídeo, pero vamos, si te parece, a ver un extracto. Concretamente, pues ese del que hablábamos también, de las lágrimas de Susana Díaz y los gestos y esas palabras junto a Pedro Sánchez. Lo vemos. Si hay que elegir una dirección y si hay que dar ejemplo a miles de compañeros que están avergonzados de nosotros y a los que están llorando en esta sala, ya está bien. Basta ya y vamos a hacer un comité de verdad, desde la legalidad, pensando en el PSOE. Por favor, pensemos. Y Pedro, te pido lo mismo que voy a hacer yo, que todos los que están aquí, te lo pido por este partido que lo merece, que nos sentemos todos, que levantemos nuestra papeleta, la papeleta que nos trae aquí, que los compañeros que nos han elegido, nosotros no somos hoy militantes de base, somos representantes de una organización a la que le tenemos que contar qué hemos votado y por qué hemos elegido y por qué. Esas lágrimas de Susana Díaz ahora toman un especial sentido y relevancia, claro. Lo único que, claro, la trayectoria de Susana en estos años ha sido complicada, porque ha tenido que también defender muchas veces lo indefendible cuando claramente estaba en el otro lado, en el lado contrario. Ha estado pues intentando en estos últimos meses hacer de tripas corazón y seguir defendiendo al Partido Socialista, pero claro, es que... Bueno, durante muchos años no ha defendido nada porque ha estado fuera de foco completamente. Yo reconozco que, fíjate, nos han contado tantas veces, hemos escrito tanto sobre ese comité federal, lo que nos contaban unas fuentes, otras, los oficialistas, los sanchistas y los críticos en diferentes bandos, que la primera vez que vi este vídeo, que lo habré visto no menos de 1 millón de veces, se me saltaban las lágrimas de la emoción ostras, es muy impactante el vídeo porque es muy real, porque normalmente estamos acostumbrados a la política del teatro, de la escenografía, de lo que es directamente la puesta en escena, pero no solemos ver las bambalinas, no solemos ver las entretelas, el backstage, de repente verlo en estado puro, esa cara incontenible de Pedro Sánchez cuando interviene Susana Díaz, ese rictus serio, esos puños apretados, ese momento de Susana Díaz diciendo, cuando el secretario general del partido dice que el voto solo es libre cuando es secreto, esa petición de Borrell de Pedro, por favor, recapacita, esa realidad, esa dureza, esa verdad que rezuma en cada uno de los minutos de las larguísimas horas que contiene ese famoso pendrive que hemos enseñado en The Objective, es de un impacto absoluto y total. Y yo creo verdaderamente que las lágrimas de Susana Díaz ese día no eran de cocodrilo. Me consta que Susana Díaz ha pasado una etapa muy difícil, también en un momento determinado, durante también su maternidad, recibiendo amenazas también por parte de determinadas personas. Se ha publicado mucho también respecto a las amenazas que vivió por parte de José Luis Ábalos o del entorno y las presiones de Santos Tardán, personajes que luego hemos visto realmente su verdadera cara y por lo tanto nos podemos imaginar cómo podían actuar. Si vemos esto así, imagínate cómo actuarían, por ejemplo, en la política autonómica, en la política local. Yo creo que Susana Díaz lo ha pasado mal. Y es verdad que se emiten muchas opiniones en redes sociales, pero Susana es de la que callaba. Hay que ver también el efecto descarnado de la política y de los purgados tras ese comité federal, porque es curioso que todos los que salen ahí, que alzan la voz contra la dirección, todos fueron purgados de la manera más fulminante. Todos. Verónica Pérez fue la gran represaliada tras ese comité federal, las mofas que se vertieron sobre ella cuando es una persona a la que boicotean desde el minuto 1 intentando quitarle el micrófono, se ve de manera descarnada en esos vídeos y es la persona a la que, le montan una campaña de descrédito por decir esa famosa frase de yo soy la autoridad del PSOE, cuando había esos momentos de pugna. La pobre ese día, ya. Claro, bueno, y el comportamiento de Rodolfo Ares, hoy ya fallecido de Rodolfo Ares, mano derecha de Patxi López, que constantemente la desautorizaba, luego hablaremos de machismo, pero la desautorizaba, la ninguneaba, le quitaba el micrófono. O sea, hay muchos comportamientos para analizar también desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista de las mujeres y de los hombres de los que tanto hemos hablado en estos últimos años, concretamente en este periódico, por las cuestiones relacionadas con la prostitución o con el trato a las mujeres y con la purga precisamente de las mujeres. Con lo cual,
Yo creo que esas imágenes son de verdad y creo que, personalmente digo, no creo que merezcan una crítica a Susana Díaz, por lo menos no en esos momentos. Otra cosa es que juzguemos el papel posterior, que ahí todo el mundo es libre de juzgar lo que quiera, faltaría más. Claro, también está la imagen esa de Borrell, lo has comentado, Borrell pues intentando poner orden, pero luego al final Borrell ha sido todo gracias a Pedro Sánchez en esta última etapa de su vida política. Claro, eso es la política también. La política es el quien se mueva y no sale en la foto, ¿no? Y Borrell hay un momento efectivamente que le dice, por favor, Pedro, hagamos este proceso con garantías. Es decir, saca la urna de esa pared, colócala aquí delante y hagamos una votación como Dios manda. Es muy fuerte ver esto porque básicamente es... Esos movimientos con la urna, es que eso es indefendible, es que al final, por mucho que lo cuentes, una imagen vale más que 1000 palabras, y esos 7 minutos del vídeo que ha metido de Objective es que dejan lugar a muy pocas dudas, desde luego, del proceso. Sobre todo que muestran, que yo creo eso es lo relevante. Fíjate, a mí lo que más me impactaba y lo veía bueno, esto será un poco boomer para los jóvenes, pero en rebobinar y forward, ¿no? En rewind y forward, pasar hacia adelante y hacia atrás, cuando Pedro Sánchez retoma después de Josep Borrell y dice, ya está, Pepe, ya está. Y lo primero que dice es, el voto en una organización solo es libre cuando es secreto. Es un Sánchez inasequible al desaliento, es un Sánchez que ni siquiera escucha a los propios, que ni siquiera escucha a los sanchistas pata negra, y es un Sánchez, bueno, que yo creo que, por mucho que sean imágenes de 2016, explica todo, explica al Sánchez de 2026, al Sánchez de 10 años después, porque muestra precisamente a un secretario general del PSOE, a un presidente del gobierno o a un prepresidente del gobierno que está dispuesto a transgredir la norma con tal de lograr sus objetivos políticos, que eso es lo relevante. Lo descarnado de este material audiovisual es que demuestra hasta qué punto a Sánchez todo le parece un instrumento o una vía para alcanzar un objetivo. Y bueno, siguiendo desde luego las tácticas más propias de Maquiavelo. Y algo que ha ido demostrando, pues como dices, en estos 7, casi 8 años de gobierno, nunca gobernaré, no podría dormir tranquilo en el colchón si gobernase con Podemos, gobernó con Podemos, con Bildu, esos acuerdos. Al final es que ha sido una demostración de decir una cosa y hacer otra completamente con tal de continuar en el poder. Esto es solo el principio, pero va a haber mucho más. Lo que me puedas desvelar, que es poco. Sí, va a haber mucho que permita entender, como te decía antes, todas estas tramas de corrupción. Es verdad que todavía de este capítulo algo más veremos, porque no hay que cerrar la página de 2016, sobre todo por lo que decimos. El Sánchez que se niega a día de hoy a presentar presupuestos después de 4 ejercicios o 3 ejercicios sin presentarlos, se explica con esto. El Sánchez de la amnistía y de vender una legislatura a Junts por 7 votos se explica con esto. Y el Sánchez pues que hoy permanece inmutable tras ver a 2 secretarios de organización que han pasado por la cárcel implicados en una trama de corrupción y cuyos responsables van a declarar la semana que viene en el Tribunal Supremo, se explica con esto. Pero este capítulo cerrará y volveremos al momento presente. En el momento presente hay mucho por explicar, hay mucho material inédito y exclusivo y hay personajes muy relevantes que yo creo que nuestra obligación como periodistas es destapar. Y como dijo Melchor Miray en estos micrófonos en una ocasión, en el Purgatorio, el periodismo es llegar hasta el final, caiga quien caiga, como si quien caes eres tú. El periodista tiene que trascender, tiene que no mirarse el ombligo y decir, esta es una verdad que hay que contar, esto es una verdad que tiene que ser revelada y nosotros somos un mero transmisor o vehículo para hacerle llegar esa verdad al ciudadano. Y por lo tanto hay cosas incómodas, arriesgadas y difíciles que yo creo que al ciudadano le van a permitir entender precisamente qué pasó hace 4 años, qué ha seguido pasando y hasta qué punto Pedro Sánchez tenía conocimiento de todo. Ketty, compañera, enhorabuena. Qué ganas, ya saben, de comprar este libro el 29 de abril. Quedan poquitos días. Está la preventa. Yo creo que va a ser un exitazo.
No sé, vamos, estoy casi convencida, así que yo, si fuese ustedes, ya estaría intentando conseguir mi ejemplar, porque es que la semana que viene, si ya no se habla de otra cosa, la semana que viene en España no se va a hablar de otra cosa. Más aún, más Más que la de aún. hoy, fíjate lo que te digo. Ketty, enhorabuena, compañera, y Gracias. mucha suerte con el libro. Gracias a ti, Gracias. Rocío. Pues esta semana también uno de los puntos claves del interés nacional ha sido esa operación Kitchen. Ya saben, las declaraciones en la Audiencia Nacional de la plana mayor del Partido Popular, del Gobierno Popular de Mariano Rajoy. El propio Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han declarado esta semana, pero también Bárcenas, José Luis Bárcenas, el extesorero del PP, y su mujer. Declaraciones también Zoido. Ahora seguiremos al detalle porque nuestros compañeros a los que voy a presentar lo han seguido absolutamente todas las declaraciones de la semana y han dado mucho de sí, mucha miga. Saludo ya a Enrique Recio, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal, buenas. Rocío? Y a Antonio Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estamos? tal? Han sido unas declaraciones que bueno, no han dejado indiferente a nadie. Hemos podido ver al Rajoy más Rajoy en sus respuestas. Hemos visto a Dolores de Cospedal, a Zoido, también a Bárcenas, manteniendo esa línea, bueno, que ha cambiado varias veces en sus declaraciones. Mucho ha estado centrado en esas grabaciones que no se han visto. Voy a empezar por el principio, por lo que las declaraciones del inicio de la semana, que fueron precisamente las del extesorero del PP, José Luis Bárcenas. Enrique, tú las has seguido al detalle. Se han centrado Sí. precisamente en eso, ¿no? En esas grabaciones, pero que no se han podido Claro, escuchar. sí, la gran sorpresa fue eso, que confesase, ¿no? Digamos, que grabó a Mariano Rajoy en Génova hablando sobre esa contabilidad B del partido y que supuestamente Rajoy, tras conocer esa información que le transmitía el ex tesorero, se giró, cogió la hoja que le dio y la metió en la trituradora, ¿no? O sea, eso pues dejó boquiabierta prácticamente a la sala, las defensas se volvieron locas, porque claro, ha llegado incluso a negar en anteriores declaraciones que existiesen audios, ¿no? Entonces lo que vino a decir él es que se estaba protegiendo porque él tenía una causa abierta y no sabía si eso le podía perjudicar. Entonces, pues bueno, contó que encargó en un momento en el que había una cercanía por parte de emisarios del PP pues sobre un posible pacto de no agresión durante la investigación de Gürtel y tal. Ordenó a un compañero suyo preso, un genio de la informática, dijo, eliminar ese audio de la nube que tenía de almacenamiento en su ordenador. Entonces le dio las claves, etcétera. Y lo curioso que él cuenta es que ese preso fue detenido durante su permiso de salida y que nunca supo si pudo hacer ese trabajo o no. En cualquier caso, él contó también que lo guardó en un pendrive en el despacho de su mujer, de Rosalía Iglesias, y que cuando él salió de prisión provisional, ese pendrive ya no estaba entre esos documentos y acusaba, digamos, dejaba entrever que la trama le había arrebatado ese audio de Rajoy. A su mujer también le preguntan si tiene conocimiento sobre esos audios y su mujer qué dice, ¿no? Ella dijo que no escuchó ese audio ni tuvo jamás constancia. De hecho, Bárcenas, a una de las preguntas, creo que era de las defensas o de las acusaciones, él dice que supuestamente no habla de nadie, con nadie sobre ese audio, que igual se lo había contado, pues eso, al preso al que le pide el encargo y tal vez luego posteriormente a uno de sus abogados, pero que no lo había mantenido supuestamente en secreto. Hay que explicar en el marco de qué se circunscriben estas declaraciones particulares de esta semana, qué es lo que específicamente se está juzgando, porque estamos viendo evidentemente en la televisión, en las radios, en los periódicos, pues muchas de las cuestiones y de las respuestas que a veces están al margen de lo que realmente se está tratando. Incluso, bueno, ahora hablaremos del papel de la letrada del PSOE, que está siendo muy comentado precisamente por esas preguntas y ese tratamiento. Vamos a ir a lo concreto, ¿qué es lo que exactamente se está estudiando en este momento? Sí, lo que se está juzgando, digamos, es la trama parapolicial que se orquestó durante la etapa de Interior, cuando estaba dirigido este departamento por Jorge Fernández Díaz y Paco Martínez, Francisco Martínez, que era su número 2 como secretario de Estado de Seguridad, y una retahíla de mandos policiales que lo que hicieron fue, digamos, hacer seguimientos, vigilancias y obtención de información a la familia Bárcenas sin autorización judicial. En paralelo, Intentar destruir supuestas exacto, pruebas Claro. que que tuvieran tuviesen contra
contra el PP y sus dirigentes, ¿no? Sobre esos pagos irregulares, de contabilidad paralela. Entonces esto es lo que se está juzgando y claro, van a desfilar un montón de testigos durante las próximas semanas. Como esos testigos, pues bueno, todo un presidente del gobierno, todo un expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que bueno, durante algo más de media hora ha dado sus explicaciones. La verdad que lo decía al principio, al más puro estilo Rajoy. Sí. Respondiendo que no sabía nada, que con él no iba nada, que no se enteraba de nada y desmintiendo todo lo que pues Bárcenas había dicho jornadas anteriores. Días antes. Ha sido volver a escuchar al Rajoy que todos conocemos de siempre, con ese deje gallego en el que sabe derribar al contrario con ese uso del lenguaje que tiene él, ¿no? Tan característico. Bueno, él iba como testigo, es verdad, no es usual ver en un juicio a un expresidente del gobierno en calidad de testigo, pero también esa figura le permite negar todo. Y es lo que ha hecho. Ha negado lo que dijo Bárcenas unos días antes, ¿no? Este episodio que cuenta Enrique, supuestamente cuando le graba y le lleva a su despacho la contabilidad, como dice Bárcenas, extracontable, es decir, la caja B, en el que bueno, le enseña cómo está el saldo y ese papel se gira según el testimonio de Bárcenas y acaba en una trituradora que todos nos podemos imaginar en cualquier despacho de un dirigente político o de cualquier empresa, ¿no? Bueno, a ver, aquí es que estamos con el testimonio de una persona contra otro o otros, ¿no? Porque Cospedal tampoco ha respondido afirmativamente a nada de lo que ha mencionado previamente Bárcenas, ¿no? Con lo cual estamos aquí en un pim pam pum y yo creo que no se les de está aquí no se va- investigando a no ellos, se va a salir. o sea, ni Cospedal ni Mariano Rajoy están investigados, entonces es que pues relativamente sencillo para ellos la declaración, más allá del impacto mediático de que, como dice Antonio, un expresidente y una exministra de Defensa también, además de de todos los casos que ha tenido, vayan a declarar ahí a la Audiencia Nacional, que además en el caso de Rajoy ya no era la primera vez. Hay Sí, que bueno. recordar a los que nos estén escuchando que cuando uno va de testigo a un juicio, las partes no pueden aprovechar ese momento para intentar incriminarle en algo. Es algo de primero de derecho. Que es precisamente lo que ha sucedido, lo que hemos Claro. podido ver Y sobre todo en reiteradas los ocasiones. testigos están obligados a decir la verdad, no como en el caso de los acusados, ¿no? Pero en el caso de los testigos tienen que decir siempre la verdad. Y lo que había que comentar también que en el caso de Dolores de Cospedal y de su exmarido, claro, ellos tuvieron la condición de investigados en esta misma causa en fase de instrucción, pero finalmente se les sobreseyó, pero provisionalmente. Entonces, bueno, ahí la magistrada Teresa Palacios ha tenido mucha cautela en las declaraciones, porque claro, lo que tú decías o lo que intentaban las acusaciones, cualquier cosa que se les pueda ir de lo que, en fin, del guión que tienen marcado, pues puede servir para reabrirles esa investigación, ¿no? Entonces sí que ha sido muy cautelosa la magistrada, sobre todo, como decías, con la abogada del Partido Socialista, porque claro, al final hace un papel ahí de intentar sacar lo máximo posible de las declaraciones, pero claro, los hechos de la acusación son los que son y la magistrada tiene que acotar las preguntas de las partes a lo que dicen los hechos de la fiscalía y de las acusaciones. Sí, ha habido interrupciones constantes. Bueno, tú que estás más acostumbrado a seguir juicios, supongo que es algo habitual y que proteste el abogado y que el juez le interpele, pero era continuamente atropellado, claro, porque muchas de las preguntas o directamente intentaban imputar o dar a entender un delito o estaban totalmente fuera de la causa. Formulaba mal las preguntas y lo decía continuamente, formule la pregunta de otra manera, esto no lo puede preguntar, esto es así, esto no es así. La verdad es que ha sido un poco, a ver, un espectáculo, ¿no? Pero claro, al final cansa porque ella misma se perdía de tantas veces que la magistrada le cortaba. Total. Pero aquí a la pregunta de quién puede tener la razón, ¿no? Si Bárcenas o Rajoy. Yo, por ejemplo, no seguí la investigación en su momento y ahora estoy metido en este juicio encantado, pero también desde una posición en la que no vengo contaminado de antes, ¿no?
Y a mí me ha resultado sorprendente lo que contaba Enrique, el cambio de declaración de Bárcenas con el paso de los años, ¿no? Eso da una sensación de un poco de ser errático, ¿no? A ver, que en su momento dijese que no había grabado a nadie y ahora en el año 2026, cuando ha pasado 8 años y pico en prisión, hay que recordarlo, ahora que están también saliendo muchos etarras a la calle, bueno, él pasó 8 años y medio por el caso Gürtel, en fin, son muchos días y noches en Soto del Real. Y cuando lo ha dicho ya no tiene cuentas pendientes con la justicia, o sea que Claro. parece que ha sido un poco ahí, un poco una vendetta, ¿no? Pero bueno. Y entonces ahora, claro, se saca como de la chistera estos episodios de trituradora y de yo te doy un papel donde dice algo, pero claro, no hay pruebas de nada, no hay una grabación. Sí, lo que sí que hay, eso, bueno, pues ha sido cuestionado y Rajoy, pues eso, como lo decías tú, Antonio, con su deje y su, pues no me acuerdo, pues puede ser, ha salido a colación, pues Ahí los lo tiene, mensajes de lo- Rajoy de sé fuerte Luis, de hacemos lo que podemos, Lo tiene muy fácil lo Rajoy que recordamos porque, todos. bueno, aparentemente no hay pruebas que demuestren lo que dice Bárcenas. Otra cosa que ha quedado ahí un poco en el aire es ese papel del preso informático al que le dio las claves y supuestamente tenía el cometido de en la calle, una vez que saliese de Soto Real, ir a un ordenador y borrar todo esto. Claro, yo si soy esa persona, la tentación que Claro. tengo es la de grabármelo Sí. y guardármelo en un pendrive por lo que pueda pasar, Y ¿no? luego, claro, además, una de las defensas, creo que no recuerdo bien quién era, pero le dijo que, claro, él dice que le pagó 4.000 o 4.500 euros, que no recordaba bien lo que le había pagado, y le decía, pero usted, ¿por qué paga esa cantidad de dinero? ¿Y para qué necesita usted a un genio de la informática si para entrar a su nube en su ordenador solo necesita la clave de correo electrónico y su clave? O sea, y es tan fácil como entrar en ese espacio, como un drive que podemos tener todos, darle a eliminar y se elimina, ¿sabes? No es que, claro, me habían dicho que, claro, yo en ese momento no tenía contacto con nadie y tal. Es verdad que, bueno, pues que por algunas partes cojeaba un poco esa versión, Un ¿no? tipo al que no he vuelto a ver, no ha tenido contacto con él. Hombre, no sé, su hijo, por ejemplo, que es un excelente músico y una persona como nosotros, joven, sabe hacer ese trabajo perfectamente. No tenía que haber recurrido a ningún preso informático ni pagar 4.000, 4.500 euros. Es O un sea, es poco que, peliculero, sí. en fin, a mí yo lo de Bárcenas me ha parecido poco creíble. Le decían, pues bueno, Rajoy negando todo el rato alguna de las cuestiones. Jamás supe nada de las operaciones, jamás supe nada de los fondos reservados, decía Rajoy, y le preguntan por cuándo se produce esa ruptura, porque usted, señor Rajoy, todos sabemos esos mensajes. Dice, yo no sé cuándo mandé esos mensajes, pero me han repetido los últimos 15 años en la prensa. Claro, el tema es ese, también todos recordamos de Cospedal, ese despido en diferido. O sea, es verdad que la relación con Bárcenas continuó durante un tiempo con el Partido Popular. Rajoy, en ese sentido, pues lo que ha venido a decir es, mira, en el momento que supe que Bárcenas tenía los 40 y pico 48 millones en Suiza, me desvinculé. Pero claro, están los mensajes ahí y eso ha sido publicado. Al final, no sé si vosotros pensáis que estas declaraciones, sobre todo de esta semana, tanto de Rajoy como de Cospedal, no deja de ser más un tema mediático, que se le ha dado mucho bombo y le estamos dando mucho bombo, evidentemente, porque lo tiene y porque tiene la importancia de que todo un expresidente del gobierno esté declarando en la Audiencia Nacional como testigo y toda una ministra, pero se puede quedar en eso o va a pasar factura al PP. Sí, desde luego al PP esto no creo que le pase ninguna factura y evidentemente es puramente mediático, pero sí que hay una clave importante en la declaración de Mariano Rajoy que tal vez ha pasado más desapercibida y es sobre dos de los acusados, del ministro del Interior, del exministro del Interior y el exsecretario de Seguridad, sobre la gestión de fondos reservados que se utilizaron para pagar a la trama. Durante su declaración ha echado un capote a los dos acusados, incluso ha llegado a decir que esto en ningún caso fue una operación parapolicial, sino que que era totalmente legal y que se estaba haciendo, como bien precisamente decías tú, para buscar dónde estaba ese dinero que tenía Bárcenas y su mujer en el extranjero. Entonces, como que le ha echado un capote sobre todo a la cúpula de Interior, no se ha metido tanto como con los mandos policiales, pero sí que ha querido dejar claro que la gestión de fondos reservados, por ejemplo, era una cuestión que la cúpula del Ministerio, bueno, se firmaba poco más y luego quien se encargaba de dónde va esto, dónde va lo otro, eran los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí todavía falta mucho juicio.
en el que hay que determinar si efectivamente la cúpula de Interior de aquella época fue la que orquestó todo este supuesto trabajo parapolicial, ¿no? Faltan todavía muchas sesiones y habrá que ver en qué termina todo esto porque, claro, el episodio, por ejemplo, del falso cura o la contratación mediante fondos reservados del chofer de Bárcenas no son episodios gratificantes para la cúpula de Interior de aquella época, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo también me quedaría, hoy me ha recordado, porque ya tengo una cierta edad, la declaración de Cospedal sobre Villarejo. Esas reuniones que tuvo en Génova siendo secretaria general del Partido Popular. Y es que ahí el primer encuentro de ellos se produce por mediación del entonces marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y es el audio que graba Villarejo, que primero aparece en el año 2019 en toda la macrocausa de Villarejo. Y es que yo estuve detrás de aquellos audios que salieron en moncloa.com y fue el primer audio grabado por Villarejo que salió a la luz y que terminó con la carrera política de María Dolores de Cospedal, quien tuvo que dimitir de todos los cargos orgánicos que le quedaban en el PP y decir adiós a la primera línea política porque, claro, fue un shock tan tremendo. No se sabía cuántas conversaciones más Había. podían estar grabadas y se tuvo que ir de la política, donde sigue totalmente fuera, ¿no? E incluso con el paso de los años se rompió el matrimonio de ambos, ¿no? Que no es extraño pensar que una de las causas de esa ruptura matrimonial De viniese hecho, ella lo ha de- reconocido hoy, de- o sea, lo ha reconocido durante su declaración en la Audiencia Nacional, que quien le pone en contacto con Villarejo es Sí, a sí, través de su de- marido. Y lo de- reconoció él Y también lo ha ayer. reconocido, Con lo claro. cual, me imagino que le habrá dicho más de una vez, mira quién me trajiste aquel día a mi despacho, ¿no? Es un poco, bueno, a mí es una figura Cospedal que me ha producido un poco de tristeza porque seguramente sin este episodio o estos episodios con Villarejo, su vida política hubiera sido distinta y ahora en el año 2026 estaríamos en otra situación posiblemente. Totalmente. Ya por último, compañeros, queda todavía mucho juicio. ¿Qué más nos quedan esta semana, digamos que han sido los platos fuertes de los testigos? ¿Qué más nos queda por ver? Pues bueno, más testimonios de policías y que, pues eso, claro, es que hay una barbaridad de testigos pues de Podemos, de PSOE, de todas las partes. Y claro, es que, pues es que, por ejemplo, lo que han ido contando los agentes, a cada uno a la hora de hacer las vigilancias le decían una cosa distinta. En fin, no sé, queda muchísimo por delante y a ver, porque esto va para larguísimo, por lo menos hasta junio, solo las testificales. Aquí es que tenemos dos juicios muy mediáticos ahora, el caso Ábalos y el caso Kitchen, pero el caso Ábalos va a terminar ahora a finales de abril y Kitchen va a ir hasta finales de junio. Yo solo hay una duda, Enrique, que a lo mejor tú la puedes responder. ¿Cómo es posible que hayan pasado 13 años desde el inicio de la investigación y ha sido una instrucción, bueno, larguísima, una causa? Hoy me he enterado que la instrucción como tal terminó en el año 21. ¿Cómo es posible que hayan pasado 5 años? Porque en el caso Ábalos es algo que ha ocurrido bajo el mandato de Sánchez. ha Es sido decir, mucho más estamos rápido. en el mismo periodo político, para desgracia de Sánchez, ¿no? Que lo está viviendo en Moncloa. Sin embargo, esto es que es un caso ya tan atrás en el pasado que... Mira, no sé decirte, pero supongo que por estas cosas de lo lenta que es la justicia en este país para unas cosas y para otras, pero sí que he leído hace poco que incluso iba a ser más tarde porque no daba tiempo, el magistrado ponente que va a redactar la sentencia se iba a jubilar, entonces tuvieron que adelantarlo unos meses antes porque iba a ir más tarde, porque si no, el magistrado ponente que tiene que redactar la sentencia ya estaba jubilado y no podía redactarla. O
sea que en ese aspecto aún ha sido antes de lo pensado, pero efectivamente ha sido una Sí. instrucción larguísima, un caso que, en fin, para mí también me resulta que pasó hace muchos Hace años, pero cuando muchísimos esto años, explotó sí. yo estaba en la universidad, entrando a la Claro, universidad, entonces claro, claro. yo he tenido que hacer, o sea, me he tenido que empapar mucho del caso, Es que eres muy pero joven. efectivamente sí que ha sido una instrucción larguísima y ha habido muchas cortapisas, yo creo, pues claro, al final está imputado el ministro del Interior, la instrucción estuvo Dolores de Cospedal investigada, estuvo su exmarido investigado, o sea, claro, era muy mediática la causa y como que se estuvo como apagando los últimos años. Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Sobre todo, pues has dicho muy bien, Antonio, están juzgándose en este momento dos causas importantísimas que afectan a los dos principales partidos políticos de este país. Y eso también se ve desde fuera de España y al final se aprecia la calidad democrática y oye, que tenemos que hacérnoslo mirar, que esperemos que esto deje de ocurrir y que dentro de los próximos años, pero es que da la sensación de que no Bueno, vamos en ese mira, camino. yo solo te digo que a finales de mayo va a ser el juicio del hermano de Pedro Sánchez. Y el juicio, o sea, la causa de Begoña Gómez está a punto ya de pasar a juicio oral, ¿no? Que habrá que ver luego, todo apunta que va a ser a finales de año cuando pudiera ser ese juicio, ¿no? O sea, que esto vamos, aquí por lo menos en la parte que afecta al gobierno y a Pedro Sánchez, vamos uno detrás de otro, ¿eh? Hay que esperar a la próxima etapa política, a que ya por fin pues nos libremos de la corrupción política, pero me temo que eso va a ser Va complicado, a ser compañeros. complicado, va a ser complicado. Muchas gracias a los Gracias, dos. Rocío. Gracias. Y en este punto nos vamos a Valencia a hablar con nuestro compañero, con Jorge Mestre, que esta semana ha estado publicando una serie de exclusivas muy interesantes sobre el incremento del patrimonio de Bono. Vamos a saludarle ya. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal, compañero? Bueno, como decía, esta semana has publicado una serie de artículos en exclusiva en The Objective que han tenido mucha repercusión porque la verdad que son pues especialmente llamativos. Llevamos ya mucho tiempo hablando de ese incremento patrimonial del exministro de Defensa socialista, pero tú vas a una cosa que ha ocurrido pues hace poquito y a una de sus propiedades que tiene Bono en Marruecos. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que efectivamente todo esto hay que situarlo en el contexto de que un exministro socialista del que se ha hablado mucho de las propiedades que poseía no solo en España, sino en República Dominicana, y lo que nosotros hemos hecho ha sido ahondar en lo que él tiene en Tánger, que es la ciudad donde concentras toda su masa patrimonial. Lo cierto es que sí que se sabía que Bono había adquirido hace unos años una propiedad, pero ni habían salido fotos de la misma, ni se sabía dónde estaba, ni se sabía, digamos, qué es lo que había hecho con ella. Nosotros nos hemos adentrado en el entorno, que es el casco antiguo, una de las zonas más codiciadas de la ciudad de Tánger. No olvidemos que Tánger es una de las ciudades bueno, es la ciudad más cosmopolita de todo Marruecos, la ciudad que está más, digamos, fronteriza a nivel importante, ¿no? con España desde el país vecino. Y es una ciudad de la que siempre pues ha traído a mucho turista y a mucho, bueno, pues persona de grandes capitales de países como Francia, como Italia, España y bueno, y en este caso de José Bono. Lo llamativo de aquí ha sido que no solamente él adquirió una propiedad en el año 2021, sino que desde entonces ha ido, digamos, ampliando esa mansión. Sí, una Esa propiedad mansión porque en su inicio ya era grande, una mansión, como decimos, es una propiedad de grandes dimensiones, de unas características muy particulares y en los últimos tiempos ha ido adquiriendo más y más y más, ¿no? Según cuentas, continuas exacto. además. Claro, adquirió 4 viviendas contiguas y lo que ha hecho ha sido unirlas, de tal forma que lo que era, digamos, ya un palacio, pues ahora es un palacio que ocupa casi 2 hectáreas, porque estamos hablando de 1.800 metros cuadrados aproximadamente. Y lo llamativo de todo esto es que encima, que fue digamos, la última entrega de las exclusivas que dimos, es que esté anunciando parte de esas estancias en la plataforma de alquiler turístico Airbnb, sin posibilidad de reserva de aquí a 2 años, ¿no? Y hay gente que me decía, bueno, pero ¿y qué pasa? Bueno, se puede anunciar en Airbnb. A ver, sería el primer caso de un famoso que pone, digamos, su mansión a disposición de otro, vamos, de la gente de la calle,
a través de una plataforma como esta. Otra cosa es que diga, no, tiene 20.000 propiedades y una de ellas la tiene alquiler turístico. Bueno, pero es que en este caso estamos hablando de la casa más importante que tiene el en Tánger, ¿no? Eso de entrada. Y en segundo lugar, que a ver, si tú tienes una casa que no se puede reservar por la razón que sea, pues no la tienes publicitada en Airbnb, porque si alguien dice, no, pues es que a lo mejor es un alquiler en larga duración, es decir, bueno, pues para eso no está Airbnb, que es una plataforma de alquiler de corta duración, de una semana, de unos días, de fin de semana, etcétera. Con lo cual es muy llamativo. Y es muy llamativo porque además la persona que, digamos, sale detrás del anuncio no es el propio José Bono, es un tal Javier, que nadie sabe quién es, de dónde ha salido y con el cual es imposible contactar, porque para la plataforma, para poder contactar con todos esos anfitriones, tienes que primero seleccionar una fecha de estancia y entonces entablar comunicación. Pero como es imposible seleccionar fechas, los anuncios ahí están. Y, a ver, yo no quiero señalar, digamos, con el dedo a nadie, pero la policía, a lo largo de los últimos años, la Guardia Civil, ha descubierto bolsas de fraude a través de esta clase de anuncios, que se utilizan, bueno, pues como uno dice, no, yo tengo aquí mi anuncio y a la hora de justificar determinados ingresos, dice, no, es que esto viene de por aquí. ¿Vale? Yo no digo que eso tenga que ser así, pero sí que es muy llamativo que tenga el anuncio este señor en una plataforma de su propia mansión y sin posibilidad de reservar, porque además es que es lo lógico. ¿Quién, como digo, pone su mansión en una plataforma así y para cruzarse con gente que no conoce? Es O que sea, es que la sería verdad que absurdo. no tiene mucho sentido. Y luego hemos contado la segunda entrega, que fue la de que dijimos que al otro lado de la calle donde tiene su mansión, ha comprado 5 viviendas, que eso sí que es una cosa que se sabía, con la que, digamos, pretende construir, que es la novedad, un complejo hotelero de lujo. Entonces, bueno, al final, la unión de unas cosas con las otras, te das cuenta y dices, pero ¿cómo puede ser que una persona que ha estado, digamos, en un cargo público con un sueldo, pues oye, decente, porque, bueno, pues uno que es ministro, pues tiene un sueldo bastante decente, pero no para acumular un patrimonio como el de este señor, digamos, con todas las propiedades de Castilla en España, en Castilla-La Mancha, en la costa, en Madrid, en República Dominicana y ahora todo esto de Tánger. Y encima las compras declaradas de estas viviendas, como digo, que sí que son conocidas porque están en las cuentas anuales de Joasa 2012, que es una de sus empresas, pues vemos que hay viviendas que las adquirió por 12.000 euros, por 10.000 euros, perdón. Y esto en Tánger es imposible encontrar una vivienda en pleno corazón de la ciudad a ese precio, cuando el metro cuadrado se esté pagando entre 2.500 y 3.000 euros. Con lo cual, lo único que hace con todo este tipo de datos es, pues bueno, pues que la sombra de sospecha se extienda, ¿no? Y por supuesto, él no ha querido en ningún momento dar explicaciones ni entrar, bueno, pues a contestar las preguntas que desde Objective le planteamos la semana pasada, pues bueno, pues para dar también su opinión sobre todo esto. Y por tanto, bueno, pues oye, al final cada uno que responda lo que considere, pero también es llamativo que no quiera ni entrar a valorar o a decir lo que sea, ¿verdad? Yo totalmente llamativo. Dime, pues lo que callas, ¿no? Tus silencios hablan bastante. Claro, yo he Y estado que calla mientras otorga, que se que dice, calla ¿no? otorga. Y en lo que estábamos hablando, Jorge, he estado mirando, ya había visto las noticias, he estado ojeando de nuevo pues todas esas fotos inéditas que publicamos en exclusiva, así que les invito a todos ustedes a hacer lo mismo y también he intentado, pues como dices, acceder a Airbnb para poder contratar o poder tener la posibilidad alquilar o reservar en ese palacete y la verdad que ha sido imposible, como está contando nuestro compañero, así que les invito a ustedes a ver si tienen más suerte y sobre todo a leer The Objective, leer todas las noticias de nuestro compañero y a ver esas fotos en exclusiva y pues Jorge, a atar a nuestros lectores siempre les decimos que tomen ellos sus conclusiones y que ellos saquen sus propias conclusiones de lo que nosotros les contamos. Así que Jorge, como siempre, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y si me permites introducir un elemento que creo que también es importante de toda esta historia, que también lo contábamos en las informaciones de esta semana, es la manera en la que José Bono adquirió su mansión. Es decir, ya lo contábamos que sí, que fue en el año 2021, pero no fue eso de que uno se va a una agencia inmobiliaria y dice quiero comprar esta casa, no. O sea, es decir, esa casa estaba en manos de unos españoles, de un matrimonio español, por cierto, cuya esposa o la mujer había comprado esta casa de un expintor, bueno, de un expintor, no, de un pintor ya fallecido hace muchísimos años, catalán, afincado ahí en Tánger, y que curiosamente ella, cuando fue directora del Cervantes en el año 92, en los tiempos de Felipe González,
bueno, pues compró esta propiedad. Yo no sé de qué manera, porque eso queda muy atrás y es difícil y no nos han querido contar ninguno de los dos, ni del hombre ni la mujer, cómo pues dijeron que eso es cuestión privada. Bueno, pues oye, no lo sabemos. Pero ¿cómo pasa de este matrimonio, que digo, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, a José Bono, esta propiedad? Ahí aparece un intermediario argentino, escritor, digamos, amigo conocido de José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, Zapatero Hombre, el es el perejil perejil de también de todas toda las esta salsas, salsa. sí, total. Claro, y aparece ahí y el tío me dice a mí que no recibió compensación alguna por hacer este tipo de intermediación, cosa que otras fuentes me niegan rotundamente, diciendo que él además se vanagloriaba de haber facilitado esta operación y haber recibido, bueno, pues la compensación económica correspondiente y que no sé, huele muy raro, ¿no? Porque, es decir, normalmente uno cuando quiere vender una casa es un agente inmobiliario. O sea, no vas a un escritor a decirle, me vendes mi casa, ¿no? Es decir, entonces todo es muy opaco, muy turbio. Y eso efectivamente, pues claro, al final lo único que hace es que, bueno, pues haya cierta mosqueo e indignación por parte de la gente que no llega a final de mes, que no consigue llegar a una vivienda, pero te das cuenta de que, bueno, pues que haber sido ministro y determinados gobiernos, etcétera, pues oye, al final es cuando uno se llena los bolsillos para acceder a todo este tipo de inmuebles y propiedades, ¿no? Al final es ese punto común, ¿no? Ese punto común de Zapatero que casualmente, y siempre lo decimos aquí, todo es casualidad, está en, pues eso, en todas las salsas, Jorge. Compañero, enhorabuena por esa exclusiva. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti. Gracias, Saludos. chao. Saludos. Bueno, y para finalizar el episodio de hoy vamos a abrir página deportiva con nuestro compañero Adrián Ortega. Adri, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Que hoy vienes del Rayo Vallecano. Hoy venimos de Rayo en honor a sus semifinales de Conference League, que pasó hacia Leipzig, sigue su camino hacia Leipzig. Primera vez en la historia para el equipo madrileño, un equipo humilde que llega a una semifinal de una competición europea, la tercera competición europea. Es decir, además que esa camiseta es la camiseta del centenario, que lo celebró, lo cumplió el año pasado el Rayo Vallecano, coincidiendo con esa clasificación para esta competición. Sí, durilla, porque son viajes muy largos, muy duros también, que en vez de viajar un día antes, igual tiene que viajar dos prácticamente, porque están... No, y tres. Y tres, muy lejos los destinos. Pero bueno, el Rayo se ha plantado en semifinales, se enfrenta al Estrasburgo. El jueves que viene juegan la ida en Vallecas. El siguiente jueves juegan la vuelta, en Francia. Y veremos a ver qué sucede, a ver si llegan a la final. Pues les deseamos mucha suerte, la verdad. Toda la suerte del mundo. Y a todos los seguidores del Rayo Vallecano, mucha fuerza, y ya es un éxito haber llegado donde han llegado. Decir que ya solo quedan en Europa dos clubes españoles, el Rayo en Conference y el Atlético de Madrid en Champions. Además. Todos madrileños, sí, porque en la Europa League, Celta de Vigo y Real Betis, nada. Y vamos a hablar de otras cuestiones, porque un poco ya a la espera de esas competiciones europeas la semana que viene, bueno, pues hay que hablar del Mundial, porque es que ya estamos a poco más de un mes del Mundial. Y menos de 50 días quedan ya. 50 días quedan y claro, menos de 50 días, y esta semana ha habido un poquito de preocupación porque una de nuestras estrellas está en el parecía semana tranquila, con jornada intersemanal en la Liga después de la final de la Copa del Rey, que al final terminó ganando la Real Sociedad al Atlético. Pero bueno, pues el partido del Barcelona contra el Celta de Vigo, pues 1-0 ganó el Barcelona, pero en ese 1-0 Lamine, que fue el que tiró el penalti desde los 11 metros, pues se rompió en el penalti, se tiró al suelo y se acabó la temporada con el FC Barcelona de momento. Veremos a ver si con el tratamiento conservador que va a llegar, que va a tener el futbolista, pues puede llegar al Mundial, que es la idea, según el comunicado del club. Esperemos y deseamos que llegue al Mundial en las mejores condiciones, porque hay mucha esperanza puesta en ese Mundial, en la selección española. Partimos como uno de los favoritos y precisamente Lamine es una de las claves, ¿no? Es una de las claves, porque también Nico Williams lleva toda la temporada prácticamente arrastrando problemas de pubalgia. Entonces, bueno, confiamos en todos los jugadores de la selección, pero sí que es verdad que tener a Lamine pues te da ese puntito de jugador diferente que te puede dar en cualquier momento, un partido atascado, un desborde de los suyos, una jugada de las suyas, te puede dar un pase a la siguiente fase, una victoria, vamos. Y veremos, Adri, qué pasa en la Liga, porque claro, esto también puede trastocar un poco, ¿no? El devenir de este último mes que quedan cerca de 20 y pocos puntos para decidirse. En un mes prácticamente, el fin del 24 de mayo, porque luego ya se concentra la selección aquí antes de viajar.
Claro, ahora mismo el Real Madrid está a 9 puntos, pero aún queda el clásico que jugarse el fin del 10 de mayo y aún hay que jugarse entre medias un par de jornadas que, bueno, pues veremos a ver con la baja de Lamine, el Madrid también tiene Militao y Güler de baja, confirmado también. Bueno, se supone que todo el mundo ya prácticamente está dando por hecho la liga para el Barcelona, pero, por ejemplo, el Barcelona de Flick tiene que ir a jugar a Getafe, que ahora mismo se está marcando un Rayo Vallecano de la temporada pasada, que está ganando prácticamente todo. Ganó a la Real Sociedad, sí que es verdad que la Real Sociedad venía de la final, la resaca final de Copa, pero es que ganó sin tirar ni un tiro a puerta. Entonces, bueno, también es fuerte, pero tienen que partidos difíciles y en ese clásico se puede decidir si ya se acaba el campeonato liguero o si vuelve a haber liga. Veremos a ver. Queda un mes interesantísimo en la liga y ya por último, sin dejar el tema del Mundial, en las últimas horas se ha hablado mucho también, Adri, de precisamente Italia, Irán. Ya Mm. saben que Irán en principio no iba a participar en el Mundial pese a estar clasificado, aunque tampoco está demasiado claro este asunto, y desde Estados Unidos pues bueno, lanzaban esa idea de que Italia pudiese pues sustituirles, porque Italia lleva 3 mundiales, ¿no? Sin Sí, lograr lleva 3 mundiales clasificarse. sin ir, les eliminó Bosnia-Herzegovina en penaltis. Y bueno, el Financial Times publicó que Italia, como que un enviado especial había, o sea, de Estados Unidos, había pedido que Italia fuese en lugar de Irán al Mundial. Porque claro, todavía no está claro que Irán pueda ir o no, dependiendo un poco de lo que pase con la guerra. También había pedido jugar sus partidos en México solo y no en Estados Unidos y se les denegó. Entonces, bueno, pues al final menos de 50 días y no sabemos lo que va a pasar. Pero sí que es verdad que la FIFA ha salido a desmentir, a negar que Irán, o sea, que Italia sea el sustituto de Irán. Veremos qué ocurre. De momento, si Italia y la FIFA italiana Sí. lo desmienten o No sé nos qué conforman la fecha hay para definir esto, si se puede decir algo de definir alguna fecha, pero bueno, al final sí que es verdad que la que tiene mayor coeficiente de puntos en la FIFA es Italia, de las que no están en el Mundial. Se vería razonable que fuese, pero bueno, veremos, porque también los otros eliminados de las repescas del otro continente se podrán expresar su queja, entiendo. Claro, bueno, el caso es que queda un poquito para el Mundial, menos de 50 días, y estamos ya todos muy ilusionados Sí, estamos con el ilusionados. papel de España. Ya con ganas de Mundial. Queremos la segunda estrella, ¿para qué engañar? Sí, claro. Gracias, Vale, Adri, Rocío. muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.